nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La Nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela. El arte callejero nuevamente en la casa. Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM 94.7 presenta debate, derecho, cultura, educación, política, derecho de réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Estamos en vivo en la Nueva FM 94.7. Buenas tardes. Hoy día miércoles 3 de julio comenzamos una emisión más de Derecho de Réplica. Agradecemos al Grupo ROCAF por el espacio que nos brindan cada semana. Como todos los miércoles me acompaña el maestro Alfredo Ruanova. Alfredo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro, a ti y a todo nuestro auditorio en Derecho de Réplica de nueva cuenta, con temas de interés muy actuales, ¿no? Y con invitados, como siempre, muy especiales. Sí, agradecemos también a Gladys, que nos acompaña también todos los miércoles. Y bueno, tenemos a una invitada muy conocida en el medio, sobre todo que viene trabajando, es reportera, es académica, es activista, y el tema que vamos a tocar el día de hoy pues está muy sonado en todos los medios, y sobre todo en las redes sociales, lo que tiene que ver con violencia de género. Pero para presentarla formalmente a Sandra de los Santos, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNACH, maestra en Educación por el TEC de Monterrey, tiene un diplomado en Derecho y Género por el TEC de Monterrey, es periodista, como decía, es docente, corresponsal en Chiapas de la Agencia con Perspectiva de Género del CIMAC, y también es madre, según su perfil en Twitter, ¿no? No, madre todavía no. Ah, bueno. Madre todavía no. Es una activista que trabaja mucho el tema de género, el derecho de las mujeres, y la invitamos precisamente para hablar de lo que se está comentando mucho en el estado. Participó en la marcha de la semana pasada y pues bueno, trae el tema muy a la mano. Bienvenida, Sandra. Pues muchas gracias, un gusto que poder estar platicando acá con el público de Derecho de Réplica. Creo que siempre la oportunidad que tenemos en los medios de comunicación para hablar de estos temas es muy importante aprovecharla, porque los medios finalmente no solamente damos información, sino también servimos como para formar ideales sociales, en este sentido de que construimos y desconstruimos ciertas ideas que se tienen sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que como medios de comunicación nuestro trabajo es muy importante en cuanto al tema de la visión de género, que es algo que nos atraviesa a todos, tanto a hombres como mujeres. Ahorita, por ejemplo, ha estado muy fuerte el tema de los feminicidios, pero creo que hablar nada más de feminicidios no se podría entender si no hablamos de todo lo que significa la perspectiva de género y la violencia de género. El feminicidio finalmente es como la muestra más fuerte de lo que es la violencia en contra de las mujeres, pero ahí existen diferentes tipos de violencia, y esos diferentes tipos de violencia son las que lamentablemente a veces terminan en feminicidios. A veces hay como esta idea de que han aumentado los feminicidios, y la verdad es de que si vemos las cifras, pues no hay tanto un incremento, que se ha subido, pero no es como que digamos que antes no hubieran feminicidios, sino que antes el tema no estaba en la mesa, antes tampoco se denunciaban, estaba totalmente invisibilizado. Vemos, por ejemplo, las estadísticas del ENDIRE, la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en los Hogares, la estadística oficial, y vemos que en Chiapas hay las estadísticas de violencia hacia las mujeres son muy bajas. Entonces parecería que las mujeres en Chiapas estamos en la gloria,
Pero no, lo que pasa, y ya haciendo un estudio cualitativo al cual se han dedicado muchas expertas en este tema, nos damos cuenta que no se trata de eso, sino de qué se trata, de que las mujeres inclusive no visibilizan la violencia, no reconocen la violencia porque están tan interiorizadas, tanto hombres como mujeres, tenemos tan interiorizado este rollo de eres objeto. Y está bien que te prohíban ir a trabajar, lo hace porque te quiere cuidar, está bien que te paguen menos que un hombre, que ni siquiera lo visibiliza como violencia. Entonces, lo que quiere decir entonces es que estamos peor que muchos otros estados, porque en Chiapas ni siquiera las mujeres, nosotras mismas, visibilizamos esa violencia, ¿no? Entonces partimos del hecho de que además el tema de los feminicidios es una cuestión estructural. La cuestión de la violencia de género es algo estructural, pero también es algo que podemos erradicar, y no solamente le compete a los 3 poderes de gobierno, al Estado, trabajar en este tema, sino nos compete también a los medios de comunicación, nos compete a los profesionistas, a la ciudadanía, a las padres y a las madres. A los padres y a las madres les conviene, ¿no? Y porque aparte nos conviene como ciudadanía, o sea, estaríamos formando una mejor sociedad, y a veces nos cuesta un poco ver como a futuro, pero esta cuestión de todo lo que pasa en el país, todo lo que pasa en el estado, es finalmente el resultado de esta violencia que existe, de esta cuestión, a mí no muy me gusta llamarla cultural, pero podría ser un término más entendible, esta cuestión cultural de cómo entendemos el ser hombre y ser mujer. Si nos cambiamos esta parte, si nos quitamos este chip, o tratamos de construirnos nuevamente, nos va a ir mejor como sociedad, nos va a ir mejor como ciudadanía. Y no solamente hablo de las mujeres, hablo también de los hombres. A los hombres también les iría mejor. O sea, también como tenemos estereotipos sobre el ser mujer, tenemos estereotipos del ser hombre. Y les puedo asegurar que no a muchos hombres les gustan esos estereotipos. Desde el a fuerzas tienes que ser el proveedor. Y si no consigo trabajo y ella sí, ¿por qué tengo que vivir con esta culpa? O con esta carga, ¿no? De yo tengo que ser el proveedor, ¿no? Esta parte de a mí me gustaría quedarme en la casa, ¿no? Por decir cosas muy pequeñas, que parecerían pequeñas más bien, pero que finalmente como ciudadanía, cuando vemos a toda la sociedad, vemos que somos ese resultado. Y que realmente tendríamos que estar cambiando. Sí, pues es un tema con perspectiva transversal, no es una cuestión que competa a una sola institución. Y lo que a mí me llama la atención es eso que tú bien has señalado en el tema de dar a conocer los casos. Parecería que no sucedía antes, ¿no? Y es todo lo contrario. Ahora con esta emergencia de esta salida de las redes sociales como instrumento de difusión, es más rápido y tiene acceso, pareciera que no, pero tiene más acceso incluso que los propios medios impresos ahora. Yo siento que las redes sociales como el Facebook penetra más incluso en las propias comunidades. Por experiencia propia conozco mucha gente que accede por lo menos 2 o 3 veces a la semana a Facebook y el periódico lo lee muy poco, y entonces a través de las herramientas de las redes sociales se van enterando de estos casos, y ellos piensan, mucha gente al desconocer el tema se crea un cierto temor porque no están familiarizados con el tema, ¿no? Y también quienes están en las instituciones piensan que al comentarse este tema, se les está cuestionando, cuando es un tema que involucra no solo a una institución del Poder Ejecutivo, ni solo tampoco a los 3 poderes del Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo y Social, sino involucra a toda la sociedad en su conjunto. Y creo que es sano lo que hicieron muchas mujeres la semana pasada, de salir a marchar y denunciar lo que está pasando, porque eso de alguna otra manera provoca una reacción no solo en las instituciones sino en la sociedad misma, el saber que la gente está en el tema y que de alguna otra manera pues hay que denunciarlo, ¿no? Yo creo que al ser un tema
que ya se está familiarizando, sí va a provocar cambios importantes en esto, ¿no? Y como tú bien lo dices, el feminicidio es la punta del iceberg, porque ¿cuántas mujeres no sufren violencia y por el hecho de que no, gracias a que no son en este momento sufren el feminicidio, que no son asesinadas por su pareja o por un familiar, o están los tipos penales descritos en el Código Penal? Al no llegar a este caso, pareciera que son pocos, pero no, es la punta del iceberg de una situación más grande en el estado y obviamente en el país, y es un tema que abarca todos los estratos sociales, claro, ¿no? Que abarca en las que están las comunidades indígenas, está en las zonas rurales, está en las ciudades. El último caso más fuerte que vimos en San Cristóbal tuvo una implicación incluso hasta política, ahí manejando un tema político. O sea, el tema de la violencia de género está en todos los lugares. Porque, perdón, sí, claro, porque finalmente las mujeres también estamos en todos los lugares. Así es. O sea, sí nos atraviesa toda la ciudadanía, porque además somos más de la mitad de la población. Entonces, creo que lo que mencionas es muy importante en este sentido de que a mí a veces me llama la atención lo que hablas de las redes. Creo que las redes por sí solas no hacen nada. Atrás de las redes hay personas. Y las redes finalmente es el medio. Pero las redes por sí solas no hacen nada si no hay esas personas que están conscientes de que es un tema que hay que ponerlo en la mesa. Entonces, las redes sociales nos han ayudado a visibilizar el problema, a compartirlo, a difundirlo y a concientizar. Pero las redes sociales continúan siendo nada más el medio. Y eso también habría que, ojalá y lo tuvieran en cuenta los tomadores de decisiones, que las redes sociales son el medio. Atrás de las redes sociales hay personas que tienen problemas, que están teniendo una demanda y que hay que entenderla, no es una cuestión virtual nada más, no, sino no es una cuestión real. Otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, y también lo digo por las redes sociales, es esta parte de cómo también está la desinformación, ¿no? Pero creo que igual y podríamos platicar más adelante de eso. Vamos al primer corte del programa y regresamos con Sandra de los Santos, activista y profesora en temas de género. Derecho de réplica. En un momento regresamos. La Nueva FM 94.7, una radio que se escucha y también se ve. www.lanuevafm.com.mx. Soy Arturo Valdés. Tengo 12 años llevándole la noticia a través de la televisión. Ahora también me escucharás en la radio por la Nueva FM 94.7. Todos los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Porque la verdad ha sido siempre mi compromiso. Los invito a que juntos descubramos el fondo de la noticia. El análisis con Arturo Valdés. Soy Pascual Cruz Galdames y te invito a que me escuches de lunes a viernes a las 7 de la noche por la Nueva FM 94.7 y entérate en resumen de los temas más relevantes que a usted le interesa. Los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso tenemos una cita en su programa Me Queda Claro, a través de la Nueva FM 94.7. Me Queda Claro, reflexión, análisis y crítica. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7 La Nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. La Nueva FM 94.7. 19 horas, 17 minutos. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Continuamos
en el programa estamos hablando sobre el tema de la violencia de género. Estamos con la activista Sandra de los Santos y aprovechamos el espacio también para enviarle un saludo a Patricia Chandomí. La habíamos anunciado que iba a estar con nosotros, desgraciadamente no pudo venir, ella se encuentra en la ciudad de San Cristóbal y bueno, habrá otra oportunidad para tenerla en el programa. Sandra, estábamos en el corte comentando precisamente el tema de las cifras. Podríamos empezar, Alfredo, ¿tienes algunas cifras sobre este tema, no? Así es, mi estimado Pedro. Para ir, digamos, puntualizando en general el tema, tendríamos que identificar, por ejemplo, el INEGI, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2012, estima que en 2011 el 58% de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal preocupación. Esta misma encuesta reveló que entre 2010 y 2011 el número de víctimas de delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones de personas. En ese sentido, desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de violencia que se vive en el país. En este sentido, específicamente grave se considera la que se registra contra las mujeres. En ese sentido es necesario, digamos, se plantean como necesario mejorar los programas diseñados para prevenir, atender y sancionar la violencia y erradicar la violencia de género, ya que de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de Endire 2012, en México 6 de cada 10 mujeres, ¿no?, sufre de violencia, ¿no? Y en ese sentido, una máxima que se establece es que para que un país logre la paz debe de comenzar por prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y lograr pues el goce efectivo de sus derechos. En este sentido, digamos que algunas formas de violencia contra la infancia son el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación, que no llegan, como bien lo decía nuestra invitada, no son visibles en los sistemas de información en las estadísticas oficiales. Y esto, digamos, en el plano del Plan Nacional de Desarrollo, pues ya está contemplado, ¿no? Y digamos que de entrada el reconocimiento que haga también la propia autoridad de la problemática, pues implica un avance, ¿no? En ese sentido, a propósito de, digamos, el tema de inseguridad, delincuencia y violencia, se estima que la inseguridad y la violencia ha ido en aumento. Otra de las consecuencias, ha sido el aumento de violaciones a los derechos humanos que se cometen en muchas ocasiones por las autoridades, pero de las autoridades encargadas de la seguridad. Por ello, digamos que la agenda está íntimamente ligada al respeto de los derechos humanos. Según información proporcionada por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito, Províctima, desde su creación en octubre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, se han brindado servicios a 15.781 personas víctimas directas o indirectas de algún delito. Y aquí es de las cifras que nos preocupa. De ese número de víctimas, el 68% son mujeres y el 32% son hombres, ¿no? Con lo cual, digamos que tenemos ya mucha información de diferentes vertientes que nos conducen necesariamente a identificar el tema de la violencia, de la inseguridad como importantes para una sociedad como la nuestra. En ese sentido, digamos, vale la pena resaltar algunos datos, ¿no?, que traigo por acá, que bueno, los podríamos ir atenuando más adelante, ¿no? Mira, por ejemplo, mira, en esta parte de lo que comentas, y eso era lo que iba a ir a lo que iba hace rato en la cuestión de que a veces también hay desinformación, es que y seguramente lo habrán leído en las redes o inclusive en los comentarios, ¿no? Hay que tener cuidado, oigan, ya cuídense a las mujeres, ¿no? Hay que tener cuidado, como que si hubiera un feminicida suelto. Así es. Y no es que haya un feminicida, hay muchos feminicidas sueltos o feminicidas en potencia. Y no es de que las mujeres, esa es una de las causales por las cuales se tipifica el delito como feminicidio, es que quien las está asesinando no era un loco que iba caminando por la calle y de repente se le encontró, le quitar el bolso y la apuñaló. No, porque eso es un asalto, es un asesinato. El feminicidio precisamente se llama feminicidio porque quien las asesina tiene una relación con esa persona. ¿Quién está asesinando a estas mujeres? ¿Las está asesinando su pareja? ¿Su expareja? O sea, vemos muchos casos de que han procreado hijos juntos
las está asesinando su maestro, su jefe, o sea, personas con las cuales tienen una relación, y está en este rollo tan interiorizado, tanto de un lado como del otro, de que las mujeres somos sujetos de propiedad. Eres tan mía que te puedo matar o te puedo maltratar. Entonces, esa también es otra cosa, no es de que mujeres ya no salgan ni a divertirse porque hay un loco suelto que anda matando mujeres. No, o sea, no es de que haya un loco suelto matando mujeres. Hay muchas personas que son violentas, muchos hombres violentos, pero además es una cuestión estructural. Y también, y cada vez que el Estado empodera a los hombres y hace un lado a las mujeres, está alimentando a esos posibles feminicidas, ¿no? Las acciones que complementa el Estado, por eso decíamos mucho, y eso es algo que hemos marcado mucho quienes estamos trabajando de alguna u otra manera desde nuestras trincheras, desde los medios, desde el activismo, desde donde podamos, de que no hay que que lo que hay que resolver son las causas, y las causas de los feminicidios es este machismo, es esta falta de empoderamiento de las mujeres, que realmente que las mujeres nos reconozcamos como personas de derechos. En la medida que las mujeres nos reconozcamos como personas de derechos y que las autoridades también asuman que somos personas de derechos, no vamos a llegar a este punto final que son los feminicidios. O sea, esa parte yo creo que hay que tenerla muy clara. No es que ande un loco ahí por la calle matando mujeres, o sea, sino lamentablemente son muchos potenciales locos que andan y no en la calle, o sea, mujeres que son asesinadas en sus propios domicilios, o que son asesinadas en otros lados y luego su cuerpo es arrojado a la vía pública, y que también es un acto de mira lo que le pasó a ella por portarse mal, como que si se hubiera portado mal. O sea, y ese es este rollo interiorizado de los hombres y también lamentablemente de las mujeres, de que las mujeres somos objeto, entonces por lo tanto somos propiedad de alguien. Entonces creo que además desde los primeros signos que empiezan a haber de violencia en una relación, cualquiera que ésta sea, laboral, escolar, familiar, desde el hijo, tuvimos lamentable caso de un hijo que mató a todas las mujeres de su familia. O sea, digo, mientras desde el primer acto que vemos hay que tomar medidas, y hay que tomar medidas desde las medidas que se toman desde las judiciales hasta las personales también. Es decir, basta, o sea, ya no quiero más, es hacerte un lado. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Porque a veces dicen, es que ella lo aguanta. No, a ver, espérate, ¿por qué lo aguanta? Desde que es la construcción social desde la familia, desde que estamos chavitos, chavitas, de que decimos que al hombre se le enseña de que ¿por qué no te hace caso tu mujer? O sea, hasta el término, es mi mujer, ¿no? Desde el hecho de permitir, desde los manotazos en la mesa, toda esta cuestión de que las mujeres estamos hechas para servir al hombre, ¿no? Esa construcción social, y eso pareciera bien poquito. Y dicen, ¡ay, qué exagerada! No, esto termina en esto. La mayoría de las mujeres que fueron asesinadas, no es que un día se levantó el hombre y se levantó con ganas de matarla, no, venían sufriendo de violencia, y en muchos casos habían inclusive demandas en contra de estos sujetos. La mayoría de las mujeres que fueron asesinadas este año también entablaron denuncias. La mayoría de las mujeres estaban viniendo, y aparte toda su familia lo sabía, toda la sociedad lo sabía, y también cuando nos omitimos, nos convertimos en cómplice. Cuando estamos viendo que a nuestra vecina le están medio matando, o sea, ¿qué vamos a esperar? Y luego terminamos diciendo, pobrecita. No me digan que no lo vieron venir, porque sí lo veían venir, hasta su familia lo veía venir. O sea, ¿en qué momento lo permitimos todos? Porque esto tiene que ver desde los poderes de gobierno, la ciudadanía, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando estamos replicando esta cuestión de
la mató por infiel, o sea, como que si fuera una justificante. Estamos alimentando a los feminicidas, les estamos dando tela de dónde cortar. Cuando reproducimos estereotipos de tratar a las mujeres como objeto, de no reconocer su trabajo, desde que hay tan pocas tomadoras de decisiones mujeres, o sea, hay que revisar los 3 poderes de gobierno y vemos que somos más de la mitad de la población y realmente no estamos representadas. Eso, o sea, el feminicidio hay que entenderlo como la parte más cruda de una violencia de género que atraviesa por muchas cosas y que tenemos que trabajar todos y todas, y que claro, la pauta la tiene que dar el Estado, porque además es su obligación, el Estado tiene que dar la pauta para que podamos resolver esto, ¿no? Sí, es muy importante lo que tú mencionas, porque como bien comentaba en el bloque anterior, cuando surge la marcha, el mismo día de la marcha sale el procurador a dar unos datos y lo que están haciendo, y me parece que no se ha entendido muy bien el tema de la violencia de género. No es una cuestión solo de perseguir un delito que se está dando en la sociedad, sino es un problema más grande y es un problema pues cultural, y que no solo se está dando en Chiapas, no solo se da en México, se da en muchos países, y lo importante es ver qué están haciendo por ejemplo en otros países para revertir esta tendencia, ¿no? Y uno de los temas, por eso hablaba de transversalidad en el tema de género, que tendrían que empezar con estas campañas de difusión porque hacer marcar una diferencia del color para un niño y para una niña, por ejemplo, o un juguete para una niña y para un niño. Desde ahí empezamos con esa ya división y ese marcaje de dominación del hombre hacia la mujer. Me parece que el tema de la violencia de género es un tema mucho más grande, que involucra, repito, a todo el Estado, y que no se ve que se esté tocando ese tema. Incluso no me he percatado que el Estado, en este caso en Chiapas, hay un sistema chiapaneco radio y televisión. Me parece que debería haber ese tema, debería ocuparse en todos los espacios para de alguna otra manera fomentar esa cultura de respeto, ¿no? Y eso es a lo que vamos en la transversalidad. Y es que en cuanto a esta cuestión de la transversalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que este tema debe atravesar el tema de salud, que tiene que atravesar el tema de educación, de medio ambiente, de economía, de impartición de justicia. El tema, la visión de género tiene que estar en toda, o sea, no es algo que sea nada más cuestión de una secretaría, que además esa secretaría debería estar haciendo algo. No sé qué está haciendo, o tal vez sí debería de estar empujando precisamente esta cuestión transversal, ¿no? Pues sí, sería un tema que podríamos abordar ahorita, precisamente la perspectiva, ¿no? El concepto en general para, digamos, nuestro auditorio, el concepto de violencia, feminicidio, ¿no? Y qué están haciendo las instituciones gubernamentales al respecto, pero eso lo veríamos al regresar el siguiente corte, ¿verdad? El corte informativo. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La frontera sur de México ha adquirido importancia, al grado que los acontecimientos que en ella se desarrollan la han colocado en un plano significativo en la agenda nacional, no solo de los medios, sino de distintos sectores de la vida social y política del país. La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una importante intervención del Estado. En México, el tema transfronterizo se ha visto alterado en los últimos años por situaciones externas emprendidas en la frontera norte, que han emprendido cambios en las condiciones de tránsito y estancia en la frontera sur. Un gobierno cercano a la gente es el principal eje previsto en el Ejecutivo del Estado de Chiapas, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el que se busca otorgar gobernabilidad, estabilidad y paz social a los chiapanecos.
Algunas de las acciones son agrupar las labores de coordinación con la Federación, participación ciudadana, derechos humanos, relaciones interinstitucionales, migración, manejo integral de riesgos y desastres, prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia. El fenómeno de la migración es la mayor tarea del gobierno, que es la de combatir la corrupción contra las personas migrantes, para garantizar el respeto de sus derechos y generar para ellos y sus familias oportunidades de desarrollo, tanto en el origen como en el destino, de modo que migrar sea una opción más y no la última alternativa para lograr su desarrollo. La Nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Ay, hijo, me voy con mis nietos a la isla Panguapa para aprender de una forma divertida valores como la tolerancia, el trabajo en equipo y el respeto. ¡Nos vemos! Espérame, voy por mis maletas. ¿Dónde queda esa isla? Este domingo 7 de julio descubriremos las exposiciones y actividades del Museo Memoria y Tolerancia. Conoceremos el proyecto vocal Cantorama y en la música. Hola, soy Eugenia León. Los espero este domingo en la Hora Nacional. No sé qué tiene tu Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal. La Hora Nacional. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Continuamos con el programa, estamos con Sandra de los Santos hablando del tema de la violencia de género. Los teléfonos en cabina son 12-502-06. La página es www.lanuevafm.com.mx, donde nos pueden ver, nos pueden escuchar. También estamos en Twitter en @lanuevatuxtla. Y pues bueno, Sandra, estábamos comentando en este tema de la transversalidad, pero también de la responsabilidad del Estado, y pareciera que no es, lo mencionamos antes de irnos a un corte, esto no es un tema de persecución de un delito ni de persecución de homicidas, es un tema mucho más amplio, y que hay que decirlo con todas palabras, hay una dependencia que su mismo nombre lo dice, se llama Secretaría de la Mujer, y no hemos visto al día de hoy que en esta parte estemos tocando este tema, ¿no? Sí, mira, tocas algo bien importante, porque otra cosa, no se trata de perseguir el delito, sino de prevenir el delito. Y en esta parte de la prevención, o sea, ahorita estamos muy puestos, y porque además la urgencia nos los dice, como de agarrar a los feminicidas, ¿no? Pero sobre todo hay que buscar un paraguas más amplio, el cual proteja a todas las mujeres, y ese paraguas más amplio es la prevención. Y en esta cuestión de la prevención tiene que ver la Secretaría de Educación, tiene que ver la Secretaría de Salud, tiene que ver el tema económico, porque también esa es otra cosa, que tantos, tiene que ver la Secretaría del Campo, cuántos programas para mujeres hay para el campo, la mayoría. ¿Quiénes son los propietarios de las tierras? Los hombres. Y son ellos los que están teniendo los programas. Aquí hay una, por ejemplo, ahorita los comentarios que estás vertiendo, me surge una duda, porque entonces, digamos, empezamos hablando de feminicidios, después estamos hablando de violencia, y tengo claro que la violencia de género, que es hacia la que estamos enfocando, pues es la que ejerce una persona sobre otra por su condición de género, hombre o mujer. Y después entramos a esta parte de los apoyos. Yo te pregunto, yo creo que un comentario que esperaría, así concreto, ¿en qué momento una persona, una mujer, puede identificar ciertas características de su pareja, de su jefe, de su compañero, de sus vecinos, que pueden ejercer ciertos actos de violencia hacia su persona por su condición de género? ¿Qué rasgos, digamos, son los más comunes, ¿no? Para cumplir con esta labor, digamos, sí, de informar. Y la otra, cuando ya una persona, por su condición de género, generalmente una mujer, ¿no? Favorablemente una mujer, digamos, debe de tener como que ya los signos para identificar que la persona que ejerce cierto tipo de violencia con ella es un potencial feminicida. Mira, de lo que tengas de la información, sí, y tu experiencia. Mira, esta cuestión de la violencia de género parte de algo muy claro, que es la subordinación. O sea, cuando una persona te trata de manera diferente en una cuestión de subordinación porque eres mujer, ahí hay una violencia de género. Esta parte desde el hecho de que muchas veces, a veces es este rollo de, es que la cuido. Las mujeres necesitamos que nos cuiden.
E inclusive en esta cuestión de feminicidios, de las mujeres, cuiden a sus mujeres, hay que cuidar a nuestras mujeres. Este rollo de pensar que somos objeto, de la subordinación, cuando se asumen ciertos roles por subordinación de género, por pensar que nuestro género es inferior que el de los hombres. Esa sería una condición. Esa es una condición para pensar en la violencia de género. ¿Y qué tipo de expresiones tenemos, digamos, regularmente de los casos que ustedes tienen documentados? Mira, están desde los más extremos, desde esta cuestión económica, desde pensar que el hombre es el proveedor, también es un error, porque finalmente las mujeres que se quedan en la casa, se quedan haciendo muchísimo trabajo. No reconocer su labor es violencia de género. El limitarles, por ejemplo, el gasto familiar es violencia de género. ¿Por qué? Porque no reconoce su trabajo. Su contribución en la economía familiar. Su contribución a la economía familiar, pero aparte también la economía estatal, la economía nacional. Es una gran fuerza de trabajo. Esta cuestión de no permitir que lleguen mujeres a puestos de decisión. Yo te nombro nada más el reciente caso de hacer renunciar a las diputadas mujeres para que suban hombres. Las famosas Juanitas. O sea, dime tú, digamos, si eso violencia de género, si no es una vertiente política. Política, exactamente. O sea, y todos esos casos van empoderando a los hombres y les van quitando espacio a las mujeres. O sea, todos esos casos siguen reforzando la subordinación de las mujeres ante los hombres. Pero algo que mencionaba Sandra, y va sobre lo mismo de tu pregunta. De todos esos casos, la experiencia chiapaneca es que ya había denuncias, porque no de la noche a la mañana el feminicida va, se levanta de su cama, mata a su pareja, o su jefe llega a su oficina y mata a su pareja, o va en la calle y le dispara o con un cuchillo. Estoy de acuerdo, pero por eso decía yo, ¿qué expresiones? Ya mira, una mujer debe decir, la subordinación es la condición. La subordinación. Pero cuando estoy en esa subordinación, que ya ejercen esa violencia en mi calidad de mujer, ejercen esa violencia, esa subordinación, ¿en qué momento se empiezan a expresar otro tipo de situaciones que me tienen que poner o que tendrían que poner a las mujeres en alerta? Es decir, ya me limitó el gasto en el entorno familiar, no reconocen mi contribución en los trabajos del hogar. Bueno, todas esas son foquitos, es un foco. ¿Qué otras más? Todas esas son focos, desde la falta de respeto, desde el tono de voz, desde la cuestión de la contribución, el reconocimiento al trabajo de la otra, ¿no? De la otra persona, en este caso de las mujeres. La limitante para el ejercicio de sus libertades. Eso también. Exactamente, creo que esa expresión esa es determinante. Sí, ¿no? Cuando no te permiten ejercer los derechos, tus propios salir derechos. Salir a hacer o dejar de hacer. Exactamente. Cuando no tiene la capacidad de decidir por sí misma, si esto no le generaría, ¿no? Un problema en el ámbito de la pareja, ¿verdad? Del entorno familiar. Creo que esta parte que creo que, y me quedaría con esta parte que mencionas muy bien, cuando te limitan tus propias libertades, cuando ves que una persona te está limitando tus propias libertades, ese es un foco enorme. O sea, eso es otra cosa, porque hay un violentador en potencia, digamos. Un violentador en potencia, entonces que también a los hombres hay que construirlos de nuevo, o sea, construirlos en este rollo no es, y porque aparte hay que entender esta parte, nuestra lucha no es háganse un lado hombres que venimos las mujeres, no es nuestra lucha, esto es algo que tiene que ver con hombres y con mujeres, es algo que nos afecta a hombres y a mujeres, no significa que los hombres son unos demonios que andan por ahí queriendo, no, significa también que hay que desconstruirlos, y no, para desconstruirlos y construirlos de nueva cuenta no hay que esperar ni siquiera al jalón de pelo, lo que tú quieras, ¿no? O sea, que ya es una expresión, bastante grande de la violencia, sino es también ya es la materialización en sí misma de la violencia. Y también hay que tener y es cuidado. Un grado, digamos, también. Sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con la violencia institucional. Esa también. La violencia institucional es la que ejerce el Estado contra las mujeres por considerar que también son subordinadas. Desde el hecho de cuando uno llega a un hospital y no la atienden y por ejemplo a las mujeres que tan mal son tratadas al momento de parir en los hospitales,
en donde pasan médicos y donde le dicen, oye, y les hablan y no las comprenden como personas de derechos. Entonces, violencia institucional, esa es una violencia institucional que se refleja ya en una variante que puede generar, por ejemplo, que puede generar hasta la muerte materna, por ejemplo, que puede generar, en este caso, que ese es un ejemplo. Las mujeres. Otro ejemplo de violencia institucional sería la no atención oportuna de lo que señalabas, ¿no? Hubieron denuncias en los antecedentes de los casos que están como en los medios y en las redes sociales en los últimos días en Chiapas, ¿va? Y no se actuó. La falta de procuración de justicia. Esta parte de que las autoridades creen que son psicólogos o que son sacerdotes y llegan a denunciar al marido y se ponen a reconciliar a la pareja. Oye, pues yo no vine a reconciliarme con la pareja, yo quiero que o lo metas a la cárcel o le digas que no me lo vuelva a acercar o que tengas una orden de restricción, y se ponen a reconciliar. Piénselo, ceñito. Ahí va a ver que luego va a andar usted bien contenta con él. O sea, ¿cómo minimizan ese reconocimiento? Y eso parte inhibe que las mujeres denuncien. Cuando uno acude a las autoridades y hay una inhibición del delito. Es muy importante lo que tú mencionas, porque por experiencia que he visto en las fiscalías, curiosamente cuando hay una denuncia de hechos, levantan acta administrativa y no se desde la misma Procuración de Justicia, no solo para estos casos, sino para muchos, pero en estos casos en particular, lo dejan el asunto, el documento ahí, y el agente del Ministerio Público no trabaja más en el tema y lo deja pues ahí, archivado, no le da trámite. La pareja sigue, porque ese es el tema del feminicidio, siguen viviendo juntos, se sigue dando de violencia, sigue escalándose la violencia de manera gradual, y en muchos casos, por ejemplo, la mujer pues, es una cuestión cultural también, de cómo sea esta dependencia con la pareja, dice, ¿a dónde me voy o qué hago? ¿No? Se queda en el domicilio, y al final es tan gradual el tema de la violencia de género que no se llegan a dar cuenta cuando termina un feminicidio. Así es, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar que tú digas hasta acá, o estas características van a dar ya con es que sí hay patrones, hay patrones de conducta que ya te ponen en alerta, pero aquí también hay una cuestión en donde debemos de digamos, podrían ampliar un poquito ahí, o sea, en la condición de mujer, ¿no? El empoderamiento, la parte de empoderamiento, el concepto como tal, que resulta a veces complejo entender. Afortunadamente tuve la oportunidad, y hasta chocante cuando lo escuchas tanto en el discurso, ¿no? Que lo escuchas en el discurso, pero lo peor es que uno como receptor no llega a comprender exactamente la situación. Entonces, digamos, a mí lo voy a decir, lo voy a transmitir y tú me dices si estoy bien o no, pero me lo enseñó alguien que está muy en el tema, y esto es simple. Cuando se habla de empoderar a la mujer, ¿no? Y generar acciones positivas, ¿va? Para eliminar discriminación o violencia de género, atendida desde diferentes vertientes, tiene que ver con poner en una balanza, hasta una balanza histórica, la condición de hombre y mujer, y esa balanza está desequilibrada, sí, ¿no? Pesa más, ¿no? O tiene más peso hacia donde está el hombre. Entonces, con estas acciones positivas o esta transversalidad, se trata de que con hechos concretos la posición de la mujer llegue a una condición de igualdad. Pero si quieres, abundamos, porque ya te vi que estás anotando algo ahí en tu libretita, y lo abordamos en el último bloque de Derecho de Réplica. Derecho de Réplica. En un momento regresamos. La nueva FM 94.7. La nueva FM 94.7, siempre un paso adelante. Y en la cultura, no se queda atrás. Escúchanos en Fridas. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, con Arely Escobar, Luis Volosky y Brenda Calvo. Solo aquí en Fridas, moviendo la cultura. Solo líderes. Vamos por la salud, un programa de entrevistas y cultura de la prevención, donde podrás resolver tus dudas en torno a tu salud, conducido por el doctor Eloy Morales Pola y en la producción por el licenciado Diego Morales Coutinho.
Escúchanos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en esta, tu radio favorita, la nueva 94.7 FM. O bien visítanos en www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook y Twitter, @Eloy Morales Cola y @Patrón Dieguito. Vamos por la salud. Como me invento arte de magia, como logro que me... ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Piloto del 94.7? I love you, you are my angel. Que se ponga de locutor, pero como locutor es, la neta sí. La voz. Yo lo puedo decir como fan, neta. Sí, marcaron una buena parte de mi vida. Te voy a amar, no me importa lo que diga la gente. Pero eso no les pregunté. Sale el escenario y todo. ¿Qué? Es algo que me ha dado mucha felicidad. Bueno, Piloto, todos los domingos de 7 a 9 de la noche, por el 94.7. ¿Qué hacen si se asoman? Ay no, gritamos lo más que podamos. Escuchas la nueva FM. 19 horas, 49 minutos. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Continuamos con Derecho de Réplica. Está con nosotros Sandra de los Santos. Estamos tocando el tema de violencia de género. Los teléfonos en cabina son 12-50206 y la página donde nos pueden ver y oír es www.lanuevafm.com.mx. Bueno, y estamos en esta discusión. Alfredo, nos queda el último bloque. ¿Algún comentario sobre el tema? Pues bueno, es un tema muy amplio, muy controvertido. En los últimos días hemos tenido, desafortunadamente, ¿no? De acuerdo a las notas periodísticas, casos muy lamentables de feminicidios. Se llegan a sumar 31 en la actualidad. En los medios pudiera ser más. La parte oficial tiene otras cifras seguramente. Pero más allá de eso, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que existe un espacio como este y algunos otros más que se están abriendo en las propias calles, que están tomando los ciudadanos por iniciativa propia para solicitar atención tanto a las instituciones, pero también yo creo que lo más importante es la parte social. O sea, como sociedad, ¿a qué nos estamos comprometiendo y qué atención debemos de vertir sobre el tema? Yo me quedaría con eso, ¿no? No tendría, digamos, mucho más que aclarar, porque pues aquí tenemos nuestra experta en el tema, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que a veces hay como una parte que a veces nos atiborramos de cosas, de cuestiones negativas y pareciera que no hay salida. Y esa parte de este miedo paralizador y el miedo movilizador, a las mujeres nos tiene que mover el miedo favorablemente. Convirtamos ese miedo en acciones. Entonces, que no sea ese miedo paralizador en el que nos quedamos quietas y en serio, ¿qué pasa? Caray, mejor me quedo acá, no me muevo porque capaz si me termina matando. No, mamacita, al contrario, tienes que moverte, tienes que hacer algo, tenemos que hacer algo. Tanto mujeres como hombres tenemos que hacer algo. Entonces, y todos y todas tenemos algo que hacer. En la posición que estemos, en los lugares que estemos, desde la casa, desde el trabajo, tenemos algo que hacer y lo debemos de hacer. Y el miedo nos tiene que mover. El miedo a no convertirnos en una sociedad que no queremos. Entonces, yo quisiera despedirme y agradecerles sobre todo el espacio. Siempre creo que es una oportunidad el poder sensibilizar y visibilizar sobre este tema. Y pues decirle a quienes hacen favor de escucharnos que nos reconozcamos como personas con derechos, que tenemos que exigir a las autoridades, que también tenemos que responder como ciudadanos y como ciudadanas, y que el miedo nos debe de mover positivamente. Pues sí, y como ustedes mencionaban, en el tema de los números, más allá de los números, detrás de cada feminicidio hay familias destruidas, hay niños huérfanos, hay todo hay un temor que se va replicando entre la sociedad, y me parece que es importante no dejar este tema. Pues más adelante habrá oportunidad de seguirles invitando, ojalá pueda venir
Patricia para otra ocasión. Y en esto de hacer también por parte del programa y en lo personal les agradecemos a ti y a todas las mujeres que marcharon la semana pasada y a todas las que están comprometidas con este tema, porque de una otra manera es una forma de ser ciudadano, de ciudadanizar, ¿no?, estos temas y pues gracias porque ustedes están haciendo una labor importante y que es y parece mentira, pero esa actividad se ve, ¿no?, se replica y nosotros nos enteramos, se entera la sociedad de lo que están haciendo y pues desde acá también solicitamos respetuosamente que las autoridades también se empiecen a comprometer con este tema, porque es un tema, como ya lo mencionamos en un principio, compromete a todos, está en todos los estratos sociales, es un tema que está en casa, está en el lugar de cada uno de nosotros y tenemos que estar muy alertas, ¿no?, por las generaciones que vienen y hay que seguir fomentando el tema del respeto, de estos temas de valores que se han perdido, ¿no?, mucho, de respeto, equidad, solidaridad, ¿no?, igualdad. Y bueno, nos quedan 5 minutos más. Alfredo, ¿algún tema para la agenda de la semana? Sí, tenemos actividades muy importantes en el marco precisamente de la digamos de la primera semana cultural de la cultura democrática, precisamente a propósito de un tema del tema que abordamos el día de hoy. Mañana jueves 4 de julio a las 11 horas se realizará la conferencia magistral Participación Democrática de las Personas con Discapacidad en los Procesos Electorales. Aquí lo importante, más allá del tema, es la presencia del licenciado Ricardo Antonio Buzo Mujica, presidente del Consejo Nacional Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En ese sentido, digamos, una conferencia seguramente muy interesante, pues ya hay, digamos, una institución que ya viene trabajando y debería de estar informándonos también y fortaleciendo estos temas desde la perspectiva de género. Importante también para el viernes 5 de julio, la conferencia del doctor Cliserio Cuello Garcés, egresado de la Facultad de Derecho y actualmente trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También presentará su libro que se llama El Estado Democrático Postnacional, Dimensiones Actuales del Principio de Soberanía y Ciudadanía, muy a propósito también de los temas que abordamos desde esta mesa. Y igual de importante es las actividades que, como todos ustedes saben, se realizan en la Casa de la Cultura Democrática del Instituto Federal Electoral, en el Boulevard San Cristóbal número 212 de la Colonia Moctezuma. Mañana jueves a las 5 de la tarde, el director de la Facultad de Derecho, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, disertará la conferencia Los factores determinantes de la gobernabilidad democrática. Entonces, como pueden ver, pues temas igual muy interesantes, impartida por expertos, ¿no? Además de eso, observo también, a propósito de nuestro tema del día de hoy, pues que encuentro por acá una cita para el viernes 5 de julio de 2013. En la entrada de la UNACH es, a propósito del tema de hoy, una marcha contra los feminicidios y violencia de género en Chiapas. Y se señala que debido al alto número de mujeres asesinadas este año en el estado de Chiapas, se convoca a la ciudadanía en general a participar en la marcha, llevando carteles, mantas, lonas y propuestas culturales. La consigna es: ya no podemos mostrarnos indiferente ante este cáncer social. Repito, viernes 5 de julio de 2013 a las 12 horas del día, en la entrada de la UNACH sobre el Boulevard Belisario Domínguez, y de ahí al Parque Central. Estos son los avisos, mi estimado Pedro. Pues gracias, Alfredo, gracias, Sandra. Esto fue Derecho de Réplica y los esperamos la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche, en el 94.7 La Nueva FM, y también en la página de internet www.lanuevafm.com.mx. Agradecemos al grupo ROCAF por el espacio que nos brinda todas las semanas. Gracias. La Nueva FM 94.7 presentó Debate, derecho, cultura, educación, política, derecho de réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas.
Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013.